Muy bien, amados y amadas, nuevamente es un gran honor, es un gran placer estar con cada uno de todos ustedes. El día de hoy me gustaría que comenzáramos a profundizar en la falsa doctrina de la cruz. Quisiera que tanto usted como yo profundizáramos y desmintiéramos esta doctrina errada sobre la cruz. Ahora, antes de iniciar, cuando yo hablo de la falsa doctrina de la cruz o de la doctrina errada de la cruz, por favor, no quiero que me malinterprete. Porque cuando se toca este tema, generalmente la gente en su mente automáticamente suele pensar, ok, la falsa doctrina de la cruz quiere decir entonces que el hermano no cree que Yeshua murió, no cree que el Mesías fue escupido, que recibió una corona de espinas, que fue atravesado, ¿verdad?, con una lanza en su costado a causa de un soldado romano. No es eso. Todo eso evidentemente queda perfectamente. Aquí reconocemos y sabemos muy bien al pie de la letra que Yeshua murió tanto por usted como por mí, que sufrió lo que ningún otro hombre ha sufrido y de forma totalmente injusta, puesto que era santo, era limpio y era totalmente inocente y puro, no solamente en el sentido espiritual, sino también en el sentido humano. Él realmente estaba exento de toda condenación, pero, como dice la Escritura, Él se hizo maldito a causa de nosotros. Cuando hablamos de la falsa doctrina de la cruz o de la doctrina errada de la cruz, nos referimos específicamente no al artefacto, ese no es el nombre correcto, sino más bien en qué murió el Mesías. Generalmente, evidentemente, la mayoría tiene adoptado, pues en una cruz, ¿verdad? Eso es lo que se ha enseñado en la mayoría de iglesias católicas, también desgraciadamente en la mayoría de las iglesias cristianas, pues que Yeshua murió en una cruz, ¿verdad? Tenemos muy identificada esta imagen que Yeshua murió pues con los brazos extendidos en una forma, se podría decir, en una forma de T, en una cruz. Sin embargo, realmente esto no es así y el día de hoy vamos a ver diversas evidencias que indican que la cruz como tal, o al menos la cruz en donde aparentemente murió nuestro Mesías, no es realmente una doctrina cierta y que esta cruz, por el contrario, es una cruz pagana. Y el problema sobre todo es que esta cruz es de origen babilónico. Muy bien, la cruz, como nosotros sabemos, es reconocida como uno de los símbolos más importantes de la Iglesia Católica Romana e incluso dentro de la Iglesia cristiana. Se luce sobre las cúspides de torres y techos de iglesias. Puede verse en diversos altares, muebles y vestidos eclesiásticos. La estructura de la mayoría de las iglesias católicas está diseñada en forma de cruz. De igual forma, en diversos altares, puertas, ventanas, símbolos de diversas iglesias cristianas suele estar presente el símbolo de la cruz. Incluso en los forros de muchas Biblias que los hermanos y hermanas suelen traer a la iglesia, generalmente he visto que hay un símbolo de la cruz. Todo hogar, todo hospital o escuela católica o creyente tiene la cruz como adorno en sus paredes. En todas partes la cruz es honrada notablemente y noblemente en cientos de formas. De igual forma, el signo de la cruz es usado frecuentemente en los ritos católicos. Por ejemplo, cuando un infante es bautizado, el sacerdote hace la señal de la cruz sobre su frente y dice, reciba el sello de la cruz sobre su frente. De igual forma, nosotros sabemos que los católicos en determinada fecha tienen la costumbre de realizar pues la cruz de ceniza en la frente de muchas personas, independientemente de la edad. Eso, como nosotros ya hemos visto en enseñanzas anteriores a esta serie sobre la gran ramera Babilonia o Babel o Bac-el, pues sabemos perfectamente que esto es algo de origen babilónico fundado por Semiramis y Tamuz y que como tal realmente esa cruz de ceniza sí se utilizaba
pero no necesariamente para protección por parte del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. Antes bien, se utilizaba como un símbolo, como un signo de que dicha persona aceptaba servir a un dios pagano, a un dios babilónico, en este caso a un ángel caído. Cuando esa cruz, como ya lo hemos visto anteriormente, la cruz de ceniza caía sobre una mujer, sobre una joven, sobre una niña, pues básicamente lo que se estaba haciendo referencia es que muy probablemente esa niña iba a dedicarse más adelante, como es obvio, a la prostitución santa con tal de rendir homenaje, adoración y culto hacia dicho dios babilónico, generalmente hacia Marduk, pero habían otros más, como bien sabemos. Durante la confirmación, por ejemplo, en las iglesias católicas, el candidato es sellado con la cruz. En el día de miércoles de ceniza, muy famoso, las cenizas son usadas, vuelvo y repito, para hacer un signo de la cruz sobre la frente de los peregrinos. Al entrar al edificio eclesiástico, ungen sus dedos pulgares de la mano derecha en lo que es bien sabido que se les llama como el agua bendita. Y por supuesto hacen la señal de la cruz sobre la frente, el pecho y ambos hombros, de tal manera que imitan la imagen de la cruz. El mismo signo se hace antes de las comidas, durante la misa. Por ejemplo, el sacerdote hace la señal de la cruz 16 veces y bendice el altar con la misma señal otras 30 veces extra. Las iglesias protestantes, en su mayoría, no creen en hacer la señal de la cruz, eso es bien sabido, pero tampoco se arrodillan ante ella o la hacen objeto de adoración. Han llegado a reconocer que tales cosas son supersticiones y que no tienen realmente ningún fundamento bíblico. Sin embargo, han usado la cruz en sus torres y en techos de sus iglesias, en púlpitos y en otras muchas formas. De manera que de una u otra forma el cristianismo, tanto católico como protestante, respetan la cruz como emblema del cristianismo. El hecho de que nuestros templos, gracias a Dios, este templo, este ministerio, no tiene ninguna cruz, y no es porque no se quiera rendir homenaje, sino que nosotros desde tiempo atrás sabemos sobre estos temas y sabemos perfectamente que la cruz no es realmente un símbolo cristiano, no es un símbolo realmente que represente la muerte de nuestro glorioso Mesías. Muchos templos, vuelvo y repito, aparentemente cristianos, tienen esta imagen de la cruz, pero sería evidentemente lógico que nosotros nos comenzáramos a preguntar, ¿es la cruz en la cual perdió su vida nuestro Salvador algo digno de adoración? ¿Deberíamos de lucir el instrumento de muerte de nuestro Señor y enorgullecernos de Él? En alguna parte de la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, enseña la Biblia, ¿acaso que debemos poner siempre la cruz en las iglesias, en edificios, o llevarla en nuestro cuello, como muchos jóvenes y hombres tienen la costumbre o la moda de cargar un dije en forma de cruz ahí con aparentemente el Mesías clavado en la cruz del madero? Tendríamos que hacernos estas preguntas. Generalmente hace mucho tiempo, como la mayoría, siempre razonaba que la cruz, al no indagar en estos temas, sobre todo cuando era un infante, pues yo pensaba que la cruz era un símbolo cristiano, ¿no? No había problema en ello. Sin embargo, al hacer un estudio totalmente histórico y espiritual, realmente hay un sinfín de evidencias históricas que revelan claramente que la cruz es un símbolo de origen pagano. Los cristianos primitivos, ellos no consideraban, y de hecho no consideran hasta el día de hoy, la cruz como un símbolo de honor o de virtud, sino más bien como un árbol maldito, un instrumento de vergüenza y de muerte. Y realmente es eso, puesto que recordemos, el Mesías, a pesar de que no realmente estaba culpable, a pesar de que él era totalmente inocente, pues básicamente
La cruz, entre comillas, representaba a un ser maldito, a un ser pecaminoso, a un ser humillado delante de muchos. Siendo no maldito, se hizo maldito a causa de nosotros. Vemos esto realmente. La cruz es un instrumento de vergüenza y de muerte. De hecho, esto está bastante claro en diversos pasajes del Antiguo Testamento. Uno de ellos, por mencionarlo, es Habacuc, por ejemplo, en el capítulo 12, verso 2. Los cristianos primitivos no tenían su confianza en la cruz. Al contrario, su fe estaba puesta en lo que se realizó en la cruz, entre comillas, y a través de esta fe conocían de su pleno y completo perdón de pecados. Muchas iglesias, por ejemplo, yo he escuchado a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, que tienen su fe, por darle algún término, crucéntrica, es decir, se centran en la cruz. Y eso es algo errado, porque al final la cruz no tiene ningún poder. La cruz simboliza realmente la muerte del Mesías. Nadie tendría que ser crucéntrico, por decirlo de alguna forma. Tendría que ser mesiacéntrico, porque realmente la salvación y el perdón no se encuentra en la cruz del Calvario o en la cruz de madera. La salvación, el perdón, se encuentra en la muerte del Mesías, se encuentra en el Mesías mismo, en el Verbo que se hizo carne. Ahí es donde realmente se encuentra la salvación y el perdón, no en el objeto aparente en donde fue crucificado nuestro Mesías. Eso no tiene ningún poder. Pero lo que sí tiene poder es la persona, el Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, para liberarnos, no la cruz. Los apóstoles, como es bien sabido, predicaron o dieron un mensaje sobre la cruz, pero no en el sentido de venerarla, sino en lo que fue llevado a cabo en la cruz, y se regocijaban en ello. Eso es algo muy, pero muy claro, por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Referencias bíblicas como la citada nunca mencionan a un pedazo de madera o de plata que pudiéramos portar en nuestros cuellos o en la mano como una pulsera. El mensaje de los apóstoles fue siempre sobre aquel que fue colgado y murió, entre comillas, en la cruz. Cuando hablaban de la cruz, se referían al sufrimiento en el Calvario, al sacrificio supremo que allí se realizó. Pero la iglesia primitiva nunca consideró el portar una cruz como un símbolo de protección o objeto de buena suerte o como objeto de adoración. Para nada. Este uso de la cruz vino tiempo más tarde. No fue sino hasta que el cristianismo comenzó a reconocerse como un símbolo cristiano, porque a principios realmente el cristianismo fue eso, un símbolo cristiano. La cruz era un símbolo cristiano. Fue en el año 431 después de Cristo, evidentemente, después del Mesías, que se introdujo el uso de cruces en las cúpulas. No llegó sino hasta el año 586 después del Mesías. En el siglo XI, la imagen del crucifijo fue introducida y su culto fue aceptado, como bien sabemos, por la Iglesia romana. No fue sino hasta el segundo concilio de Éfeso que se ordenó la posesión de crucifijos en los hogares. Eso es algo que usted puede buscar en el libro de la cruz, en el arte y la tradición histórica, específicamente en la página número 157. El uso de la cruz, por lo tanto, no ha sido nunca, no es, ni será una doctrina de la iglesia primitiva, no es una doctrina bíblica, no fue parte de la fe que fue una vez dada a los santos. Entonces, ¿de dónde proviene la cruz? La supuesta cruz del Calvario, la supuesta cruz del madero, ¿de dónde viene? Para empezar, ¿realmente el Mesías murió en esa cruz en forma de T minúscula? ¿Murió con los brazos extendidos y los pies rectos?
¿De dónde viene esta famosa cruz que tenemos en nuestras imágenes, que se ha aceptado en diversas iglesias, en diversas películas, en diversas series, en pulseras, en collares? ¿De dónde realmente viene esta cruz? En lo que resta de la enseñanza, es mi deseo dar pruebas históricas de que esta cruz fue un objeto de adoración siglos antes de la era cristiana. Hemos de ver que la cruz es señal babilónica y que su introducción en la iglesia profesante fue un intento más de mezclar el paganismo con la cristiandad. Y el problema más grande es que esta cruz era símbolo de los Nahashim. Los Nahashim, como nosotros hemos estudiado a lo largo de todo este ministerio, sabemos perfectamente que no es nada más y nada menos que los, valga la redundancia, los descendientes del Nahash a través de Caín, los eneos, los cineos, los quineos. Entre ellos van metidos también los escribas y los fariseos. Los escribas, que desgraciadamente pues han siempre a lo largo de los años introducido sus manos malditas y trastornado los textos sagrados, confundiendo a muchas personas. Gran parte de ellos, como bien sabemos, pues están ahí entre la gran cantidad de héroes, entre comillas, que la gente suele admirar de las sociedades bíblicas. Sociedades bíblicas que aparentemente son héroes y tienen que guardar la palabra, pero a la misma vez son las mismas sociedades bíblicas que a día de hoy ya autorizaron 4 Biblias o 4, bueno, es que hasta incluso el término es ridículo, 4 entre comillas Biblias específicamente para homosexuales, bisexuales, transexuales y lesbianas. Es decir, 4 aparentemente escrituras que no son escrituras para la comunidad LGBTIQ y todo lo que le siga. Esos son los héroes de las sociedades bíblicas. La cruz ya era venerada antiguamente como un símbolo religioso por todo el pueblo de Babilonia. Y esto se prueba en sus más antiguos manuscritos. Los historiadores, por ejemplo, dicen que es un símbolo asociado con Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Bueno, el Tamuz era pues el hijo maldito de Semiramis, la diosa babilónica, generalmente representada bajo la diosa luna, Nimrod evidentemente bajo el dios sol. Ahora, ¿qué significado tenía el símbolo de la cruz en Babilonia y cómo fue asociado con el nombre del falso salvador Tamuz? Porque recordemos que en Babilonia Semiramis llegó a decir que Tamuz era la reencarnación de Nimrod y que a la misma vez Tamuz era el Mesías que se había estado esperando en el mundo. Nosotros sabemos que no era así, evidentemente, pero eso es lo que se fundó en Babilonia. El símbolo de la cruz, en su forma original, proviene de la primera letra del nombre Tamuz, o es decir, la letra número T. Cuando nosotros indagamos en esta letra y en esta forma de la cruz, ¿por qué razón nuestro Mesías, evidentemente no fue muerto en este tipo de cruz, pero por qué razón creen ustedes que generalmente cuando se nos muestra la cruz, que no era cruz, o el artefacto, la cosa donde nuestro Mesías dio su último aliento, siempre se muestra una cruz en forma de T, ya sea mayúscula o minúscula? El mismo signo de la cruz que venera la iglesia de Roma hoy en día fue usado en los misterios de Babilonia. Por ejemplo, Hislop dice que aquello que es ahora conocido como la cruz cristiana no fue originalmente un símbolo cristiano, sino el símbolo místico Tau de los caldeos y egipcios, la forma original de la T, la inicial de Tamuz, la cual fue usada en una gran variedad de formas como un símbolo sagrado, como un amuleto sobre el corazón, era marcada en las vestimentas oficiales de la Roma de hoy. Desde Babilonia, el símbolo de la cruz se propagó a Egipto, lo cual no es casualidad, porque recordemos perfectamente que Egipto, para terminarla de amolar, en un término vulgar, también estaba infectada de Nahashim.
En Egipto se propagó todo este simbolismo de la cruz de Tamuz, toda esta cruz en forma de T, ya sea mayúscula o minúscula, donde monumentos preservados hasta nuestros días dan abundantes evidencias de su uso en ese lugar en específico. En cualquier libro sobre Egipto que muestre los antiguos monumentos y las paredes de los templos, se pueden ver los reyes y los dioses o ángeles caídos de esos tiempos portando cruces en sus manos. La ilustración que estamos a punto de ver o la que se está enseñando muestra cómo algunos de los dioses de Egipto en su forma misteriosa, parte humana y parte animal, portaban cada uno una cruz. ¿No se les hace extraño el simbolismo que hay en esta imagen? Por ejemplo, un historiador dice lo siguiente refiriéndose a Egipto. Aquí hallamos en su forma intacta a través de miles de años y por medio de los jeroglíficos más sagrados a la cruz en diversas formas, pero en especial la más conocida como la cruz de Egipto o cruz de Tau en su forma de T, frecuentemente como un círculo o redondel sobre ella, aunque este símbolo místico no era peculiar de esta nación, sí era un objeto de reverencia en Caldea, Fenicia, México y todas las otras naciones antiguas de ambos hemisferios. Al propagarse por las naciones, el culto crucifista tomó otras formas y fue usado de diversas maneras. Dentro de China, por ejemplo, la cruz es reconocida como uno de los objetos más antiguos y es representada en sus pagodas pintadas sobre las lámparas usadas para iluminar los más sagrados sitios de sus templos, templos evidentemente dados a diversos dioses paganos. La cruz ha sido un símbolo sagrado en la India por espacio de muchos siglos entre la gente no cristiana o no creyente. Al norte de esta nación, la cruz es usada para marcar los jarrones de agua sagrada que se extraen de los ríos hindús y también en el río Ganges. En el sur, la cruz se usa como un emblema de los santos sin cuerpo de Jaina. En el oriente veneraban el símbolo del crucifijo siglos antes de que el Señor se hiciera presente en la tierra. Por ejemplo, en la parte central de esta nación han sido descubiertas dos rudimentarias cruces de piedra que datan de siglos antes de la era cristiana. Una de estas cruces mide más de 10 pies de altura y la otra un poco más de 8 pies. Entre los hindúes, por ejemplo, la cruz era considerada como sagrada para su dios Agni. Los budistas y otras numerosas sectas de la India marcaban a sus seguidores con la señal de la cruz sobre sus cabezas. En el continente africano, sobre todo en Susa, en Abisinia, los indígenas sumergen cruces en el río Gikche. Las mujeres de Kabyle, aunque son musulmanas, se hacen tatuajes en forma de cruz entre los ojos. Y esto de la cruz no es algo simple y sencillamente que no se sepa. El problema es que generalmente en la iglesia, y lo digo con todo respeto, suele haber un sueño, por no decir una palabra que resulte difícil de aceptar para muchos, suele haber un sueño muy pero muy profundo. El mundo ha demostrado 1000 veces que esto de la cruz es algo totalmente pagano. Ahora, claramente no van a salir los líderes religiosos a decir, hey, los hemos estado engañando, perdónennos. La cruz como tal realmente no es donde murió el Mesías que muchos de ustedes adoran. Pero sí lo han demostrado de forma sutil a través de libros, a través de pancartas, para los jóvenes a través de videojuegos, a través de animes, a través de series, a través de caricaturas, a través de películas. Para las hermanas noveleras, pues hasta a través de novelas. Por ejemplo, continuando con este tema de la cruz, en Guanyawisi, o la Tierra de la Luna, como también se le suele llamar, los habitantes decoran sus paredes con cruces. Los Yariks, que establecieron una línea de reinos desde el Níger hasta el Nilo, llevaban pintada en sus escudos la señal de la cruz.
Notamos por lo expuesto que la cruz se usaba entre numerosas tribus paganas de África que no tenían nada que ver, no tenían ningún tipo de conocimiento sobre el Mesías. Cuando desembarcaron en México los españoles, no podían ocultar su sorpresa. Dice Prescott, un historiador antiguo, al ver la cruz, el símbolo sagrado de su propia fe católica, erigida como objeto de adoración en los templos de Anahuac, los españoles no comprendían que la cruz era un símbolo de adoración de gran antigüedad y era usada por muchas naciones paganas, en las cuales la cruz de la cristiandad, malamente aceptada, no había brillado. En Palenque, México, fundado por Botán en el siglo IX antes del Mesías, hay un templo pagano denominado como el Templo de la Cruz. Para los mexicanos yo creo que esto será más que obvio. En el pedestal de dicho altar hay una cruz inscrita exactamente en el centro, la cual mide aproximadamente 6 pies y medio por 11 pies de ancho. La ilustración siguiente indica esta cruz, la cual fue adorada siglos antes de que alguien en México hubiese por lo menos oído acerca del Mesías. En los tiempos pasados, los mexicanos adoraban la cruz como Tota, o lo que se traduce como Padre de nosotros. Esta costumbre de dirigirse a un madero bajo el título de Padre también es mencionada en la Biblia, cuando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento mezcló la idolatría con su religión, adoraban dioses paganos y decían al leño, mi padre eres tú. Y por supuesto, desgraciadamente, esta maldita mezcla pagana generalmente se daba cuando el pueblo, como es bien sabido, era vencido por una tribu pagana, pero se dio sobre todo en el exilio que se llevó a cabo en Babilonia por parte de los hebreos. Jeremías capítulo 2 versículos 26 y 27 menciona lo siguiente: ¿cómo se avergüenza el ladrón cuando es sorprendido? Así será avergonzada la casa de Israel, sus reyes y sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen al leño, tú eres mi padre, y a la piedra le llaman, tú me has dado a luz, pues me han dado la espalda y no la cara. Sin embargo, en el tiempo de la desgracia, vienen, me buscan y me dicen, levántate y sálvanos. Es contrario a la palabra de Yahweh el llamar a un madero o a un sacerdote con el título de Padre. En años pasados en Italia, antes de que la gente conociera las artes de la civilización, creían en la cruz como un símbolo religioso. Aún en aquellos días la consideraban como un símbolo de protección y la ponían sobre sus tumbas. A través de los siglos fue usada como un símbolo religioso hasta los días del pagano Imperio Romano. En el año 46, antes de la llegada de nuestro Mesías, las monedas romanas muestran a Júpiter portando un largo cetro que terminaba en una cruz. Este era su símbolo. Las vírgenes vestales de la Roma pagana portaban una cruz colgando de sus collares, al igual que lo utilizan actualmente las monjas de la Iglesia Católica Romana. Los griegos, por ejemplo, lucían cruces en la banda que ponían en su cabeza con su dios Tamuz de Babilonia. Y por supuesto, eso está más que mostrado en la ilustración. En los misterios de Ulises se imprimía una cruz en el pecho de los iniciados. Porcili menciona cómo Isis era representada con una cruz en la frente. El templo de Serafis en Alejandría tenía una cruz sobremontada. Cuando fue desenterrado el templo de la Esfinge, se encontró que tenía forma de crucifijo. Los persas portaban escudos en forma de cruz durante sus batallas contra Alejandro Magno. Esto fue aproximadamente en el año 335 antes de la llegada del Mesías. Aquellos historiadores, aquellos que les gusta la historia, saben perfectamente que no estoy mintiendo. Todo lo que se les está diciendo aquí es meramente la verdad. Y si no me cree,
adelante, no me crea, pero por favor indague, investigue a profundidad y se dará cuenta de que la cruz no es nada más que simple y sencillamente un símbolo maldito, pagano de la antigüedad, extraído de Babilonia, de Babel, de Baal, la entrada de todos los dioses malditos o ángeles caídos. La cruz antiguamente era usada como un símbolo religioso por los aborígenes de Sudamérica en tiempos pasados. A los recién nacidos los ponían bajo su protección en contra de espíritus malignos o demonios. El único problema es que al hacer esto, lo que les estaban diciendo los demonios, hey, ya le puse la cruz a mi hijo, brother. Por si algún día lo quieres utilizar, quieres que se prostituya, quieres hacerlo gay, quieres hacerlo homosexual, pues sin problema. Los habitantes de la Patagonia se tatuaban sus frentes con cruces. De hecho, estos tatuajes en las cruces es muy común entre el pueblo católico, pero también es algo bastante común entre muchos pandilleros. Entre muchos pandilleros, la Mara Salvatrucha, la Mara 18, los Latin King, los Red Hawk, todo esto no es algo extraño para ellos. Claro, ellos a lo mejor han de pensar que su madrecita, la Virgen María, los está cubriendo. Sin embargo, ni siquiera saben lo que se están tatuando los tarados. En el Perú se han hallado utensilios antiguos que están marcados con una cruz como un símbolo religioso. Los reyes de Asiria, según demuestran documentos antiguos, portaban una cruz colgante en sus collares, al igual que algunos extranjeros que luchaban contra los egipcios. Esos guerreros llevaban puesta una pequeña cruz colgada de su cuello o de sus collares. La cruz también era pintada sobre las vestimentas de los Rocknock desde el siglo XV antes de Yeshua. Se podría decir mucho más acerca de los distintos usos de la cruz como símbolo o objeto religioso de adoración dentro de los pueblos que precedieron a la época actual. Creo, amados y amadas, que hasta el momento se ha dicho lo suficiente para establecer un punto de que la cruz era usada mucho antes de la época o era cristiana. Hay muy pocas tribus para acabar en las que no haya sido encontrado el uso de la cruz. Esta ha existido y ha tenido un significado e influencia vitales para diversas tribus. En cualquier forma, a través de los años, la cruz ha existido y ha tenido un significado e influencias totalmente vitales para diversas tribus y naciones paganas. Como instrumento de muerte, el uso de la cruz es igualmente antiguo y pagano. La cruz fue usada en tiempos pasados como medio de castigo por crímenes notorios en Egipto, en Asiria, en Persia, en Palestina, en Cartagena, en Grecia y evidentemente también en Roma. La tradición atribuye la invención de este medio de castigo a una mujer. ¿Cuál es esa mujer? La reina Semiramis. Ahora alguien podría decir, pero hermano, el Mesías murió en la cruz. ¿No la convierte este hecho en un símbolo cristiano? No. Generalmente cuando se habla de la cruz, y aquí sí me voy a molestar un poco, por alguna razón, no sé en qué momento muchos pastores y muchos maestros, que dudo mucho que sean pastores y maestros, porque un pastor y un maestro, su obligación máxima no es simple y sencillamente amar al rebaño, cuidar al rebaño. La obligación máxima de todo pastor y de todo maestro es indagar un asunto de ser posible hasta por debajo de las piedras. Porque antes que el amor y antes que proteger al rebaño, nuestro deber es mostrarles a ustedes, el pueblo, la verdad hasta donde se nos permita, hasta donde sea posible. Y generalmente muchos ponen la siguiente estúpida excusa. Hermano, ¿esto será malo? No. Porque si Yeshua murió en este lugar o en esta cruz,
quiere decir que la cruz ya no era símbolo de maldición, sino que por el contrario, la cruz automáticamente, como el Mesías murió ahí, pasó instantáneamente a convertirse en un símbolo totalmente hecho para nosotros los creyentes. Demuéstrame el versículo. ¿En qué libro? ¿En qué carta? Porque yo hasta el momento, a pesar de todo el estudio y el escudriño que le he hecho a la Escritura, no veo en ninguna parte que aparezca esto. Durante mucho tiempo, antiguamente, desde los años 1885 hasta aproximadamente el año 2015, en esta época de tiempo, en este periodo de tiempo, perdón, muchos se recordarán que hubo un tiempo, o en este transcurso de tiempo, hubo una imagen acerca de la cruz muy popular. Generalmente se mostraba una cruz, sobre todo de color, valga la redundancia, café, simbolando la cruz del madero, pero sobre una roca, si es que se le puede llamar roca, triangular, en forma de triángulo. Por supuesto, cuando yo comencé a crecer y comencé a darme cuenta de todo el simbolismo maldito que se ocultaba en muchas tribus dentro de la Iglesia Católica, dentro de los Illuminatis, de los gnósticos, dentro de los masones y francmasones, claramente yo sospeché, a pesar de mi corta edad. Y generalmente esta imagen, malamente, fue utilizada en diversos templos aparentemente cristianos, no puedo decir si eran o no, sabrá Dios. Y por supuesto, esto fue un gran error. Tiempo después se dio a conocer que realmente la cruz, o al menos esa imagen de la cruz montada sobre una piedra triangular, no era realmente un símbolo dado para los creyentes, sino que por el contrario, era un símbolo dado para los masones y francmasones. De hecho, dicho símbolo, hubo un tiempo en donde una de las mayores escuelas satanistas de los Estados Unidos comenzó a utilizarlo. El único problema es que claramente el creyente se cree todo y bueno, ahí está la cruz de mis Mesías. No, amados y amadas, el hecho de que nuestro Mesías haya muerto crucificado, que realmente no fue crucificado, y eso lo vamos a ver a continuación, no significa que el mal uso de la cruz tenga que ser utilizado por nosotros. El hecho de que Yeshua haya muerto de esta forma indica que su uso como medio de castigo y muerte ya estaba establecido dentro del paganismo. No era un símbolo cristiano cuando el Mesías fue colgado de aquella cruz, que realmente no fue colgado en una cruz. Y nunca ha sucedido nada que la convierta en un símbolo cristiano hoy en día. Solamente utilicemos la lógica. Supongamos que Yeshua hubiera sido muerto a través del disparo de una escopeta, entonces ¿qué? ¿Tendríamos que adoptar la escopeta como un objeto que se convirtiera en un símbolo cristiano? Para nada. No se trata de cómo murió nuestro Señor, sino de lo que su muerte cumplió. Eso es lo verdaderamente importante. Por eso les repito, no está bien que ningún creyente sea crucéntrico, por dar algún término. Porque no es la cruz la que te va a perdonar. No es la cruz la que va a remover tus pecados. Todo creyente debe de ser mesías-céntrico, porque es en el Mesías donde está el perdón de pecados. Es en el Mesías donde se encuentra la salvación. Es en el Mesías donde se encuentra tu restauración, tu reforma, tu regeneración. No es en la cruz. Hermanos, y
Si Yeshua no fue muerto en una cruz, entonces, ¿en dónde fue que dio su último expiro? En un madero. Y un madero no tiene nada que ver con una cruz. La palabra madero en el Nuevo Testamento proviene del griego xulon, lo cual significa vara, garrote, cepo o palo, pero también puede significar árbol, un árbol deforme. La palabra cruz en el Nuevo Testamento proviene del griego estauros, lo cual significa estaca, poste, estaca o poste clavado, erecto, es decir, derecho. No en una forma de cruz como nos lo han pintado durante tanto tiempo. La palabra cruz en el Nuevo Testamento, en el término griego estauros, básicamente significa un poste como instrumento de pena capital, directamente conectado a la expiación del Mesías. No la maldita cruz romana que se ha hecho muy popular. No tiene nada que ver en donde realmente nuestro Mesías pereció, humanamente hablando. Al propagarse el símbolo del crucifijo por las antiguas naciones, como lo hemos visto hasta ahora, ese tomó diferentes formas en los distintos países hasta que se multiplicaron las formas de la cruz pagana. El catolicismo, adoptando la idea pagana del culto a la cruz, también aceptó varias formas de cruces. De modo que hasta nuestros días la Iglesia Católica no adora solamente a la muy famosa cruz del Calvario, sino a numerosas formas, algunas de las cuales quiero que ustedes observen, vean, miren a través de la siguiente imagen. Nos preguntamos nosotros si el uso de la cruz en el catolicismo se originó aparentemente con la cruz del Mesías, entonces ¿por qué son usadas tantas y tan variadas formas de la cruz? Evidentemente la cruz, entre comillas, en la cual Cristo fue colgado, solamente fue una. Si el culto a la cruz se originó con la cruz del Mesías, ¿no les parece a ustedes que solamente una forma de cruz debería de ser usada? Pero como acabamos de ver, no fue muerto en una cruz. Los términos indican que fue simple y sencillamente en un madero, muy distinto a una cruz. Un poste, un garrote, un cepo, un palo, un árbol, una estaca erecta, como un instrumento de pena capital. Amados y amadas, por favor, no debemos de caer en toda esta... Para empezar, no tendríamos por qué adorar, evidentemente, a la cruz. A quien sí deberíamos de adorar es al Mesías, no a la cruz. Pero amados y amadas, por favor, si no me cree, yo lo entiendo. Sé que estos temas son complicados de aceptar cuando no se tiene conocimiento previo. Y sé que mis palabras muchas veces pueden ser aparentemente duras. Pero créanme, amados y amadas, que mis palabras, a comparación de los antiguos profetas, apóstoles, sacerdotes y sumos sacerdotes, literalmente yo les hablo a ustedes con dulzura. Dudo mucho que Pablo, Pedro, Elías o Daniel, si los vieran ustedes, les hablarían de una forma suave, entre comillas. Por favor, si no me cree, indáguelo. No pasa nada, no me crea. Insúlteme si ese es su propósito a través de los comentarios. Pero por favor, indague, investigue y se dará cuenta de la verdad. Ha sido para mí un honor hablar sobre este tema, desmentir esta falsa doctrina sobre la, entre comillas, cruz del Mesías. Hasta aquí vamos a pausar esta serie de enseñanzas sobre la gran ramera o Babilonia. Ojo, vamos a pausar. Todavía no se ha finalizado esta serie como tal. La vamos a retomar más adelante. De igual forma, antes de despedirme de esta enseñanza, quiero avisarles que
a partir del 7 de octubre, el sábado 7 de octubre, regresaremos al canal. En estos momentos se está trabajando en una serie de enseñanzas, la cual se titula Espíritus de los Infiernos. Y quiero darles una invitación a que me acompañen en todo el mes de octubre. En esta serie titulada Espíritus de los Infiernos, veremos temas como los ángeles caídos, los rebeldes o vigilantes, como los llama Enoch. Veremos el tema de los demonios, de dónde vienen los demonios para empezar. ¿Son los demonios los mismos ángeles caídos? Hablaremos sobre muchos ritos paganos, satánicos, espiritistas que malamente se han introducido dentro de la supuesta iglesia verdadera. Y de igual forma, como es evidente, hablaremos sobre esta falsa celebración totalmente conectada al mundo ocultista que se acerca el 31 de octubre, el muy famoso Halloween. Así que espero verlos allá en octubre. Ha sido para mí todo un placer y bueno, nos vemos en la siguiente enseñanza. Yahweh los protege y los bendiga.